El doblete anotado ayer por José Juan Macías en duelo amistoso contra Santos Laguna me motivó a realizar este video en el que vamos a repasar sus estadísticas a lo largo de toda su carrera, sus estadísticas en Chivas desde que debutó hasta que se fue a León, sus estadísticas en este equipo, en su regreso a Chivas, en el Getafe donde no le fue bien, en selección mayor. Y vamos a analizar bien por qué considero que es el futuro de las Chivas y de la selección mexicana de fútbol. Comenzamos. Y comenzamos hablando de su temporada debut, la 17-18, en la cual en todo el año natural anotó 6 goles en 26 partidos en los cuales vio actividad. Anotó casi cada 2 partidos. Nada mal, ¿no? Para tener 18 años recién cumplidos. Se venían hablando ya cosas positivas de él en divisiones inferiores. Y su siguiente año fue la confirmación de esto que se hablaba, ¿no? En Chivas siguió por una línea más o menos similar, pero en el León se destapó con 10 goles en 20 partidos para anotar más o menos cada partido y medio, ¿no? Ahí fue su gran explosión. En el total de la temporada jugó 25 partidos, anotó 11 goles en 158 minutos promediando los goles de ambos equipos, ¿no? Su promedio vino a mejor y mejoró aún más en el León la siguiente temporada, la 19-20, donde anotó 13 goles y 2 asistencias. Nunca se ha caracterizado por dar tantas asistencias, sin embargo en la 19-20 dio 2. Regresó a Chivas, en Chivas lo hizo más o menos acorde al promedio que venía haciéndolo en Chivas. Tras la devolución del jugador a Chivas bajó un poco su promedio goleador, pero siguió aportando, ¿no? Números que se extendieron a la temporada 2021, en la que en 36 partidos entre Liga y Copa MX anotó 16 goles, dio 2 asistencias, para un promedio de goles por minutos jugados de 163 minutos, es decir, un poco más de juego y medio, ¿no? Anotación cada juego y medio, un poco más. Luego vino la temporada 21-22, absolutamente desastrosa para él. Jugó 8 partidos en Getafe, 7 de Liga y 1 de Copa del Rey, y no anotó ni asistió. Sin embargo, regresó a Chivas y aún sin estar en forma, anotó 4 goles. Anotó en el final del torneo y anotó en la reclasificación contra Pumas y en el partido de vuelta contra Atlas. Solo jugó 106 minutos en total, ¿no? Y estos números se ven bastante respaldados en selecciones nacionales, sobre todo inferiores, ¿no? En donde se cansó de hacer goles. En la selección mayor anotó 4 goles en 5 partidos para un promedio de gol cada 65 minutos. Es cierto que le anotó a Trinidad y Tobago, a Bermudas, a Panamá, a Guatemala. Selecciones menores, ¿no? En cuanto a complejidad, pero habla de su olfato goleador, ¿no? Y esto nos da una carrera en la cual ha jugado 140 partidos y ha anotado 54 goles. Ha dado 4 asistencias, promediando todos los minutos que ha jugado en toda su carrera, incluyendo los minutos estériles de Getafe y sus malos momentos. Tiene un promedio de gol de cada 156 minutos, es decir, más o menos partido y medio. Es lo que le toma anotar, ¿no? Es un futbolista con grandes dotes de desmarque, de colocación en el área. Es un auténtico killer. No tiene tanta asistencia, eso es algo que pienso que podría desarrollar. Pero su ratio goleador es impresionante, ¿no? Digo, comparémoslo con Henry Martin, por ejemplo, de 29 años, que tiene apenas 60 goles en primera. Macías, con 22 años, tiene 50 goles y 4 en selección. Raúl Jiménez, por ejemplo,
124 goles, 57 asistencias con 31 años. Es decir, lleva la mitad de goles de Raúl Jiménez, eso sí, con muchas menos asistencias, no se caracteriza por eso. Pero en cuanto al goleo, es un futbolista bastante talentoso, virtuoso en la resolución de los goles, ¿no? En la definición. Si lo comparamos contra Santi Jiménez con 21 años, con un año menos que Macías, ha anotado apenas 15 goles como profesional. Entonces, eh, es un jugador que indudablemente tiene una proyección, un futuro bastante interesante que deberíamos seguir muy de cerca, que debería ser tomado en cuenta para la selección nacional. Si anda bien en este torneo que viene con las Chivas, tendría que ser considerado, yo diría que por encima de Henry Martin incluso, pero ya veremos, ¿no? Y estos 2 goles en la pretemporada con Chivas ilusionan mucho al chivermano y también a quienes ven como en la selección nacional no hay killers, no hay futbolistas resolutivos en la última zona, ¿no? Dejó ir la oportunidad en el Getafe de quedarse en Europa, pero aún es joven, todavía tiene chance de seguir evolucionando, de volver a retomar nivel y volver a optar por ya sea afianzarse y ser un ídolo goleador en Chivas junto con Alexis, o de dar el salto al viejo continente nuevamente como un futbolista más maduro y más conocedor de sus virtudes, defectos, y que sea capaz de evaluar mejor los proyectos deportivos a los cuales acepta ir, ¿no? Que le respeten las lesiones, que le respete la mentalidad, es decir, que tenga esta mentalidad ganadora, pero que tampoco le gane esta mentalidad y lo convierta en alguien alzado, prepotente o sobrado. Y esas son las claves, ¿no? Para José Juan Macías. Díganme ustedes qué opinan en la caja de comentarios, cómo opinan que le irá en el siguiente torneo y nos vemos en próximos videos.